Soy Juan Carlos Uría, psicoanalista, y mi práctica profesional está referida a acompañar a las personas en la búsqueda de las preguntas personales sobre las grandes dudas que todos tenemos. Una de esas dudas interesantísimas para el mundo actual es la que se refiere a ser adulto y vivir el rol femenino en este mundo contemporáneo. Para poder entender esa gran duda y poder darle algún tipo de información y de formación que nos sirva a todos, pues vamos a tener que revisar cuáles son las exigencias y las responsabilidades en el mundo contemporáneo, cuáles son los mandatos sociales que tenemos y los deseos que hay allí en medio de esos mandatos, cómo vivir uno de los aspectos más cruciales del mundo actual, que es la maternidad, ser madre o no serlo, y cuánto de eso tiene que ver con el hecho de ser mujer como tal. Y por supuesto, uno de los aspectos más esenciales se refiere a ese espacio personal y al autocuidado que debes procurarte como la mujer adulta que eres. En el mundo de la adultez femenina hay algo que es muy importante comprender y son sus exigencias y responsabilidades. No porque exista una mayor exigencia o una mayor carga de responsabilidades para la mujer, pero sí porque ser adulto implica vivir esas exigencias y esas responsabilidades indistinto de si eres hombre o si eres mujer. Sin embargo, en el caso de la mujer, yo creo que estamos atravesando un momento muy interesante de cambio, en donde las generaciones pasadas de mujeres vivieron un entorno de ser como una especie de supermujeres, supermadres, superesposas. Todo lo tenían que hacer perfecto, todo lo tenían que hacer muy bien, hasta que empezamos a notar un cansancio, una fatiga, que es muy importante tener en cuenta. Hoy, quizás la vivencia de las mujeres más jóvenes se refiere al hecho de tener que comprender que se puede vivir haciendo muchas cosas, pero que no hay necesidad de vivir en un permanente acoso, en una permanente carrera, que se vuelve no solamente fatigante, sino desgastante para la propia persona y para la relación. En particular, tendremos que decir que la vivencia femenina contemporánea, en cuanto a sus exigencias y sus responsabilidades, tiene que ver con el hecho de estar muy al tanto de cuál es la carga emocional que esto conlleva. Quizás cuando no te cuidas, quizás cuando descuidas esto y quieres vivir para satisfacer a los demás, a tu pareja, a tu familia, creyendo que allí es donde está tu verdadera realización, allí es donde encontramos el mayor de los problemas. Cuando en mi consulta me encuentro con mujeres jóvenes muy cansadas, con mujeres jóvenes en una tensión enorme, que no gozan justamente su adultez, que no gozan de sus alcances profesionales, que no gozan de la profundidad que significa ser la persona que es, allí es donde empezamos a notar problemas. Alta carga de trabajo, altísimas responsabilidades que muchas veces ahogan a la mujer en medio del deseo de responder a ellas, mucha tensión interior, es decir, mucho estrés. Hay una enorme fatiga y creo que eso es importante recalcarlo. Tendremos que entender que la exigencia y la responsabilidad siempre deben ser compensadas desde lo emocional. Es decir, sí está bien exigirte, sí está bien responder a ciertos aspectos de la vida que son demandantes, pero está muy mal que para hacerlo te desgastes. Está pésimo que para lograr obtener un resultado dejes de ser tú. Entonces, hoy el énfasis, el gran cambio, el nuevo paradigma que encontramos es cómo, siendo la persona que eres, trabajando en tu propio ser, trabajando en la propia condición de quién eres, puedes responder a estas exigencias y a estas responsabilidades. Y allí es donde hay entonces la necesidad, en primer lugar, de entender que no todo es prioritario, que hay que trabajar unas prioridades, establecer una escala donde no es que sean menos importantes las que van de último, sino que no es el momento. Yo creo que algo que dictamina y que nos guía muchísimo y que es muy sano es entender cuándo es el momento. Y cuándo es el momento de hacer y cuándo es el momento de no hacer. Y sobre todo, tener en cuenta algo que me parece que es fundamental. El activismo, el hacer, el hacer por hacer, es desgastante. Te recomiendo que revises un poco tu vida desde esa perspectiva y que empieces a trabajar en lo que es realmente valioso para ti, porque será valioso también para la gente que te rodea.
por supuesto, en esto de ser adulta y ser mujer, hay un enorme conflicto que debe ser resuelto por cada quien. Es el conflicto entre el mandato, lo que demanda la sociedad, y tu verdadero deseo. Justamente esto es muy importante en el psicoanálisis, y es entender que el deseo no solamente nos guía, sino que el deseo es como lo que dispara la voluntad. A ver, me explico. Cuando yo quiero hacer algo, cuando necesito hacer algo, no basta la voluntad, yo tengo que ubicar exactamente el deseo. El deseo es lo que me impulsa, lo que me motiva, lo que logra explicar por qué mi voluntad va a orientarse hacia algún aspecto que quiero realizar. Entonces, en el entorno contemporáneo, la mujer que venía con ese deseo de demostrar que podía con todo, que era un poco una malabarista de la vida, que podía ser la supermamá o la superesposa, hoy estamos entendiendo que antes que ser súper, que antes que lograr demostrar, porque creo que esa era como la gran consigna de una época, demostrar que sí se podía, antes que eso, lo interesante es que seas. Ese encuentro contigo misma es muy clave. Y es muy clave para todos, por supuesto, pero en particular, ser adulto es poder entender qué guía mi vida. Mejor dicho, cuáles son los deseos profundos. Lo voy a decir en una frase que todos conocemos y que es muy interesante. ¿Cuáles son los deseos profundos del corazón? Es decir, ¿cuáles son los deseos interiores que tú tienes? El deseo de realización, el deseo de alcanzar una carrera o un título, el deseo de formar parte de una pareja y de una familia. Esos son deseos profundos interesantes. Pero esos deseos requieren voluntad. Por eso tendré que sopesar mucho mis deseos, sopesar mi corazón, entender qué es lo que deseo fervientemente. Y por supuesto, el primer deseo sano que debemos tener es ser nosotros mismos, construir nuestra propia identidad. Nos tomará toda una vida, por supuesto, pero me gusta mucho pensar que allí está el mayor esfuerzo de todo ser humano, y que en particular para la mujer es un gran llamado hoy en día, ¿no? Las mujeres más jóvenes, las niñas que hoy están creciendo y que llegarán a ser esas mujeres del futuro, es muy importante que entiendan que ser ellas es lo más primordial. No es ser lo que te piden que seas, no es ser lo que corresponde como a una especie de demanda externa, sino tener claridad de esa voz interior que guía tu vida acerca de qué es lo que profundamente anhelas y deseas trabajar en tu vida y deseas ser. Por eso volvemos a la cuestión de ordenar las prioridades. Primero soy, luego hago y luego tengo. En la medida en que soy, entiendo cómo hacer. En la medida en que soy, entiendo cómo tener. Pero cuando yo desordeno esto y empiezo por el hacer, que creo que fue lo que demandó tanto de estas supermujeres, pues nos encontramos que la fatiga, el cansancio, la debilidad emocional sobrevienen. Y es entender que para ser debo cuidar de mí mismo, que para ser debo tener también unas prioridades sobre lo que soy como ser humano, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Y muy importante entonces que entiendas que no vienes a este mundo a hacer lo que otros quieren, sino a hacer lo que ya hay en ti, esa esencia que explica tu propia vida. La maternidad o no maternidad, creo que debe ser mirado desde otro punto de vista. Me parece que es importante entender que la maternidad, en primer lugar, no es el objetivo, no es el propósito. La maternidad es un medio y, por supuesto, corresponde a una elección, a una decisión. A mí me parece que es muy importante comprender que, a diferencia de generaciones de mujeres anteriores, la maternidad no es la que le da sentido a la vida de una mujer. Es muy seria, es muy trascendente, por supuesto, pero no enmarca el ser de la mujer. ¿Quién es esa persona? A mí me parece que es muy clave entender que hoy en día, para las mujeres que están en esta opción de
albergar la posibilidad de la maternidad o no, conlleva también la implicación de cuánto de esa maternidad va a tener una relación directa, un impacto directo en su propia vida. Porque la maternidad y la paternidad, digámoslo de esa manera tan clara, no son aspectos que simplemente se dan una vez en la vida, sino que son para la vida. Y eso implica entonces que tengamos unas nociones y unas bases muy serias en torno a cómo decidir si se es madre o no, y si se es oportuno o no, y si estamos en la capacidad además de entender que la llegada de los hijos implican cambios para la vida de pareja. Ese es un aspecto que trabajaremos en otra serie de programas en el futuro. Pero aquí lo interesante es pensar que para una mujer la maternidad debe ser una implicación de libertad, debe ser la implicación de asumir desde su ser, desde su libertad, la posibilidad de ser madre. Y esto también va a tener otra implicación que me parece que es fundamental, y es cómo siendo madre sigue siendo ella. Es decir, ser madre es una circunstancia, pero también una situación, y ya voy a explicar eso de manera detallada, implica que sigue siendo la persona que es, pero ahora mirada desde otra perspectiva. Entonces, fíjense, circunstancia es donde estamos frente a los sucesos de la vida. Situación es donde nos ubicamos frente a esos sucesos. Entonces, una misma circunstancia tiene diferentes situaciones. Yo, ante una enfermedad, ante un cambio de vida, vivo esa noción como una circunstancia, pero ¿dónde me ubico frente a eso? Esa es la situación. Es decir, es algo favorable, es algo positivo, es algo que puedo mirar como una oportunidad, es algo que lo puedo mirar con el asombro necesario. Esa es la situación. Entonces, la maternidad implica una circunstancia que es una circunstancia enteramente biológica, fisiológica, que tiene que ver con lo emocional, que tiene que ver también con lo espiritual, por supuesto, pero va a obligarme a mí como persona a tener una situación frente a cada uno de estos aspectos. El cambio de tu cuerpo, la noción importantísima de entender que ahora ser madre, como lo decíamos al comienzo, no es un hecho de una vez, sino para toda la vida, y cómo vivir y vivenciar esta dimensión hermosísima de relación con un hijo. El hecho de entender que espiritualmente hay una implicación, una necesaria vinculación con un ser que sale de ti, viene de ti, pero es un ser completamente autónomo de ti, y que ese será el gran propósito de criarlo y de sacarlo adelante. He allí entonces todas las condiciones de la maternidad. Entonces, para decirlo de una manera un poco más resumida, la maternidad es una elección, y es una bella elección, pero no necesariamente la elección de toda mujer. Y que eligiendo serlo o no serlo, lo más importante es quién eres. Es decir, la maternidad puede complementar tu vida. Esto está muy bien. Elegir no serlo también le da sentido al hecho de que has elegido algo que debemos respetar, que tú debes valorar, y que también implica que sigues siendo tú, la persona que eres. Por eso me parece que es tan importante comprender que en la maternidad también hay un juego, unas posibilidades de libertad, y que, como lo comentábamos por aquí fuera de cámaras, muy importante cuando eliges ser mamá es también la pareja, la persona que tienes a tu lado, porque es un juego que vamos a disponer a varias bandas, y esas bandas tienen que ver con ser padre, ser madre, ser hijo. ¿Qué implicaciones emocionales tiene? He allí entonces el tema. El espacio personal y el autocuidado es quizás la esencia del tema, porque tiene que ver con el hecho de que como seres humanos necesitamos hallar nuestro propio espacio. Yo quiero corregir dos cosas que a veces son como errores por ahí, y es creer que nuestro propio espacio es que nadie esté ahí, que es que yo quiero ser yo y no me importan los demás. No, nuestro propio espacio es generar el espacio en donde vamos a estar en confrontación con nosotros mismos, en donde vamos a crecer como seres humanos, y donde vamos a invitar y a permitir que otras personas entren en esa intimidad. Por eso, el primer aspecto para corregir es: no se genera un propio espacio por resistencia u oposición a los demás, sino para invitación
hacia los demás, sino para proponer los límites que son necesarios con las demás personas. Y un segundo aspecto muy importante es que todo ser humano requiere de ese espacio y de ese espacio de cuidado. A mí me parece que una de las grandes conquistas de ser adulto es aprender a cuidar de ti. En la medida en que crecemos, nos encontramos con que cuando somos niños, otros cuidan de nosotros. Y eso está bien, y así está dispuesto el desarrollo humano. Pero cuando crecemos, necesitamos cuidar de nosotros mismos, que no es solamente un cuidado desde lo externo, no es el cuidado de lo físico, sino sobre todo el cuidado de lo emocional. Y allí es donde hay muchas carencias, hay muchos vacíos, hay muchos abandonos, a veces juegos emocionales que hacemos en donde dependemos de otros, en donde le proponemos a las demás personas que estamos bien, si están bien con nosotros, que las personas que están a nuestro alrededor se tienen que hacer cargo de nuestras emociones, etcétera, etcétera. Allí encontramos una serie de aspectos que son el laberinto de las emociones humanas que tenemos que aclarar cada uno de nosotros. Tendremos que sanar nuestras heridas de infancia, tendremos que entender que vivimos todos con una herida, una particular herida, una forma particular de ver la vida, y tendremos que entender qué hacer con esa herida. Muchas veces pediremos ayuda, otras veces lo haremos por nosotros mismos, pero lo interesante y lo importante de todo esto es cómo logramos hacernos cargo de nosotros mismos. Yo creo que la esencia del autocuidado es ese. No es solamente el ejercicio, lo que comes, cómo vives, etcétera, etcétera, que son condiciones básicas, sí, de sanidad, pero sobre todo tenemos que entender que en nuestro interior hay un cargo que es propio, es personal, es intransferible y que nadie más puede asumirlo sino tú. Para las personas que somos creyentes, creo que este es un dato interesante y es importante entender que en la medida en que te cuidas, Dios bendice tu cuidado. Él no va a cuidar de ti desde el punto de vista de asumir tu responsabilidad, sino que te invita a que crezcas en responsabilidad. Responsabilidad es aprender a responder por mí mismo, por mis elecciones, por mis decisiones, por mis errores, por mis imperfecciones, es decir, por todo lo que soy yo. Y un último aspecto que quisiera agregar es la necesidad de proponer límites. Límites son las formas como queremos vivir la vida alrededor con otras personas. Es decir, cómo me propongo yo como ser humano para que los demás entiendan que lo que yo requiero es esto o aquello. ¿Qué límite les propongo a las personas? Me gusta mucho mirar que los límites no son solamente muros, también son puertas y ventanas, son posibilidades de acceso a la relación y al vínculo con las demás personas. Por eso no se te olvide, tu cuidado, tu autocuidado es tu responsabilidad, de nadie más. Y una parte muy importante del autocuidado son los límites. Es fundamental aprender a poner los límites, no para que te parapetes allí detrás, sino para que te puedas relacionar y vincular con las demás personas de una manera sana, de tal forma que puedas crecer y desarrollar lo que eres.